¿Alguna vez has imaginado cómo sería descubrir un secreto guardado durante siglos, algo que podría cambiar todo lo que sabemos sobre la historia? Esto es exactamente lo que ocurre con el descubrimiento de la carta de Nicodemo, encontrada en el antiguo pretorio de Pilato. Este manuscrito no es solo una reliquia, es un poderoso testimonio que rompe el silencio sobre la crucifixión de Jesús. Muchos creen conocer la historia, pero esta carta revela detalles ocultos y aporta una nueva perspectiva sobre los acontecimientos que definieron el cristianismo primitivo. Después de todo, ¿cómo puede un simple documento cambiar por completo la comprensión de un momento tan crucial? Pero, ¿qué está realmente en juego aquí? Esta carta no solo describe la crucifixión, sino que también revela el conflicto interno de Nicodemo, un hombre dividido entre su lealtad al Sanedrín y su creciente admiración por Jesús. Las palabras que escribió nos invitan a reflexionar sobre cuestiones profundas de fe, valentía y transformación espiritual. Y, por mucho que el cristianismo sea una tradición inmensa, pocas historias tienen el poder de cambiar la percepción de tantas personas como esta. ¿Qué nos depara todavía la historia? ¿Y qué podemos aprender de este testimonio que nos dejó? Prepárate para un viaje que va más allá de lo conocido y abre puertas a nuevos horizontes de comprensión. La historia tiene una manera peculiar de preservar secretos, como si supiera que ciertas revelaciones necesitan esperar el momento exacto para emerger. Durante una excavación en el antiguo pretorio de Pilato, los arqueólogos hicieron un descubrimiento que resonó como un eco directamente de los días de la crucifixión de Jesús. Encontraron un antiguo manuscrito atribuido a Nicodemo, miembro del influyente Sanedrín. Imagine el impacto de este descubrimiento, una pieza tangible de la historia sagrada, que revela detalles previamente ocultos sobre uno de los momentos más cruciales del cristianismo primitivo. Era más que un objeto físico, era un portal a una era de fe, conflicto y transformación espiritual. Este manuscrito, cuidadosamente escrito sobre pergamino, sacó a la luz matices que se habían perdido a lo largo de los siglos. Específicamente, describe en detalle los acontecimientos que condujeron a la crucifixión, incluidas menciones del juicio de Jesús y el ambiente tumultuoso del pretorio de Pilato. El texto no solo refuerza los relatos bíblicos, sino que también ofrece nuevas perspectivas, sugiriendo que el Sanedrín estaba dividido en sus opiniones. Nicodemo emerge como una figura central, ofreciendo una visión interior que va más allá de los relatos canónicos. Imagínese la escena, las calles de Jerusalén llenas de murmullos, los pasillos del Sanedrín vibrando de tensión y los líderes religiosos debatiendo el destino de quien muchos llamaban el Mesías. El impacto de este descubrimiento va más allá de la arqueología. Es como si Nicodemo, con sus escritos, intentara comunicar algo importante a las generaciones futuras. El manuscrito revela, en tonos casi poéticos, los dilemas morales de una sociedad profundamente religiosa pero también políticamente fragmentada. El texto menciona con precisión sitios como el Sanedrín y el Pretorio, pintando un vívido cuadro de la época. Es imposible no preguntarse, ¿qué llevó a Nicodemo, un hombre rodeado de expectativas y presiones sociales, a registrar sus experiencias? Quizás sabía que su perspectiva podría ofrecer un poderoso testimonio de fe, una ventana a la humanidad y la divinidad de Jesús. Este relato histórico prepara el escenario para que comprendamos los dilemas internos que enfrentó el autor, un tema que se explorará con mayor profundidad en el siguiente tema. Imagínese vivir en una época en la que cada una de sus decisiones podría moldear el destino no solo de su vida, sino de toda una fe que aún estaba dando sus primeros pasos. Es en este contexto en el que se encuentra Nicodemo, miembro del poderoso Sanedrín. En su histórica carta, describe un dilema al que muchos se enfrentan hasta el día de hoy: permanecer fieles a las expectativas impuestas por su cargo o seguir la voz interior que pide algo más grande. Nicodemo se debatía entre su deber religioso, que lo ligaba a las tradiciones del Sanedrín, y su creciente admiración por Jesús, cuyas palabras tocaron lo más profundo de su alma. Este conflicto cobra vida en sus relatos, donde describe momentos en los que se encontró confrontado con la verdad, algo que no todos en el Sanedrín estaban dispuestos a afrontar. La carta revela que Nicodemo no solo fue testigo de las enseñanzas de Jesús, sino que también quedó profundamente impactado por ellas. Cuenta, por ejemplo,
como una simple conversación con Jesús durante una noche silenciosa cambió su perspectiva sobre la fe y la redención. Esta conversación, mencionada en el Evangelio de Juan, se convirtió en un hito para Nicodemo, quien comenzó a cuestionar las prácticas y tradiciones del Sanedrín. Habla del peso de asistir al juicio de Jesús, que él mismo reconoció como injusto pero no pudo evitar. ¿Quién no se ha encontrado nunca en un dilema similar? Seguir el camino correcto puede significar desafiar todo lo que sabemos y hemos enfrentado hasta ahora. Nicodemo también describe los detrás de escena del juicio en el pretorio de Pilato, ofreciendo una idea de las tensiones políticas y religiosas que estaban latentes en ese momento. Escribe sobre los acalorados debates, las estrategias para incriminar a Jesús y el silencio desconcertante que llenó la sala cuando las palabras de Jesús tocaron los corazones de todos, aunque fuera brevemente. En medio de todo esto, Nicodemo se sentía cada vez más aislado. Su carta es un testimonio de la lucha interna que muchos enfrentan cuando son llamados a elegir entre el deber y la verdad. Este conflicto no era solo suyo, sino que resonaba en todos los que se acercaban a Jesús. Sin embargo, todavía hay más por descubrir sobre cómo esta tensión culminó en la experiencia transformadora que experimentó Nicodemo durante la crucifixión. La crucifixión de Jesús es sin duda uno de los acontecimientos más dramáticos y significativos de la historia religiosa, pero la forma en que fue vivida por diferentes testigos añade capas de complejidad a este acto de sacrificio. Nicodemo, quien en su histórica carta relata los momentos cruciales de la muerte de Jesús, nos ofrece una perspectiva única, personal y profundamente transformadora. Para él, no fue solo el fin de un hombre, sino el nacimiento de una nueva comprensión del amor, la redención y el propósito de la vida. Cuando vio a Jesús colgado en la cruz, no solo estaba presenciando una ejecución brutal, sino también el cumplimiento de una promesa mayor, que a través del sufrimiento y la muerte, habría una transformación espiritual para todos los que aceptaran esta verdad. Nicodemo no estaba solo en sus sentimientos de impotencia y dolor, pero su reacción ante la crucifixión estuvo marcada por algo más profundo. Al observar la escena, no solo vio el sufrimiento físico de Jesús, sino el peso de un acto que trascendería la historia. Vio morir injustamente a más de una persona. Vio un sacrificio que, según su visión, tenía un poder incomprensible para traer la redención a toda la humanidad. Las palabras de Jesús, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen, sonaron en su corazón como una llamada a la acción y a la transformación. Nicodemo sabía que este momento no era solo la trágica conclusión de una vida, sino el punto de inflexión para un mundo que llegaría a ver la fe de manera diferente. Y, al reflexionar sobre todo esto, empezó a comprender que la verdadera transformación no ocurre a través de la comodidad, sino a través del sacrificio. Esta idea de transformación a través del sacrificio es algo que resuena profundamente en la experiencia de cualquiera que busque sentido a su vida. A menudo, el verdadero cambio solo ocurre cuando nos vemos obligados a enfrentar nuestras propias limitaciones y la necesidad de rendirnos a algo más grande que nosotros mismos. Así como Nicodemo llegó a comprender que la muerte de Jesús no era el final, sino el comienzo de una nueva era de espiritualidad y fe, así nosotros podemos, a través de nuestros propios desafíos y sacrificios, lograr una transformación personal significativa. ¿Con qué frecuencia nos encontramos en la vida cotidiana en momentos de crucifixión personal? Esos momentos en los que sentimos que estamos colgados por las circunstancias que nos desequilibran y nos confrontan con nuestras vulnerabilidades. Y es precisamente en estos momentos, muchas veces de dolor y dificultad, que tenemos la oportunidad de crecer, aprender y cambiar para mejor. En su carta, Nicodemo describe el profundo impacto que la crucifixión tuvo en su vida y cómo no pudo ignorar la verdad de lo que sucedió en ese momento. Cuenta cómo, después de la muerte de Jesús, sintió una necesidad abrumadora de compartir lo que había presenciado. Lo que más le conmovió fue el sacrificio de Jesús, que no solo fue físico sino también espiritual. La muerte de Jesús no fue una mera pérdida, sino la puerta a una nueva forma de vivir y ver el mundo. El dolor que sintió al ver sufrir a Jesús fue acompañado de una profunda revelación: el sacrificio de Jesús no fue solo por la gente de esa época, sino por toda la humanidad y, lo más importante, también por él mismo.
El propio Nicodemo experimentó una transformación espiritual que lo llevó a comprender que no era solo un testigo pasivo, sino alguien que también debía dar testimonio de fe. En el momento de la crucifixión, cuando el cuerpo de Jesús fue bajado de la cruz, Nicodemo y José de Arimatea se acercaron para preparar el cuerpo para el entierro. Para muchos esto podría parecer un simple acto de respeto hacia los muertos, pero para Nicodemo representaba mucho más. Fue, en cierto modo, el cierre de un ciclo y el comienzo de otro. Allí, no solo cuidaba el cuerpo de Jesús, sino que también comenzaba a cuidar su propia alma. Preparar el cuerpo de Jesús para el entierro fue, de alguna manera, una manera para que Nicodemo tomara una postura sobre lo que había presenciado. Era como si estuviera enterrando sus dudas y abrazando la nueva verdad que tenía ante él. Esto refleja una poderosa metáfora. Para que ocurra una verdadera transformación espiritual, a menudo necesitamos enterrar nuestras viejas creencias, nuestros miedos y nuestros apegos, para dejar espacio a los nuevos. La crucifixión de Jesús no solo reveló el sufrimiento humano, sino también la promesa de que al enfrentar nuestros propios muertos internos podemos emerger más fuertes y más conectados con el propósito mayor de la vida. La carta de Nicodemo, que se convirtió en un manuscrito guardado y conservado a lo largo de los años, tiene mucho que enseñarnos sobre la importancia del sacrificio y la transformación espiritual. El acto de escribir, después de presenciar tal evento, no fue solo una forma de registrar la historia, sino una forma de preservar la verdad que Nicodemo sabía que debía compartirse. Al escribir, no solo intentaba aliviar su propio dolor, sino también hacer que otros vieran y comprendieran la profundidad de la transformación que había experimentado. Asimismo, cuando experimentamos momentos de gran sufrimiento o crucifixión personal, tenemos la oportunidad no solo de superarlo, sino de transformar ese dolor en algo que también beneficie a otros. Ya sea compartiendo una lección aprendida o transmitiendo un testimonio de fe, las lecciones que aprendemos en los momentos más difíciles pueden llegar a ser las más valiosas. Pero la transformación que experimentó Nicodemo no se limitó solo a su comprensión de Jesús y del cristianismo primitivo. También implicó su propio viaje interior, un viaje para convertirse en una persona más fiel a sí misma. El sacrificio de Jesús, que a primera vista parecía un final trágico, resultó ser el punto de inflexión hacia una nueva vida, tanto para él como para todos los que eligieron seguir el camino de Cristo. Nicodemo quedó profundamente conmovido por esto y vio cómo su vida cambiaba no solo espiritualmente, sino también personal y socialmente. Al actuar en nombre de la verdad que ahora entendía, dio testimonio de la fe, no solo con palabras sino con hechos. Sabía que para que hubiera una verdadera transformación espiritual, debía rendirse a la verdad que ahora había cobrado vida en su corazón. Por tanto, la muerte de Jesús no fue solo el fin, sino el comienzo de una nueva era, una era en la que, a través del sacrificio y el dolor, surgiría la posibilidad de una verdadera transformación. Esta transformación fue la promesa de un renacimiento espiritual, un nuevo nacimiento para aquellos que estuvieran dispuestos a creer. Para Nicodemo, el acontecimiento no solo cambió su percepción de Jesús, sino que también alteró la forma en que veía su propia vida. Sabía que la transformación espiritual, como la resurrección, era algo que debía experimentarse todos los días, mediante decisiones conscientes y acciones valientes. Ahora que sabes un poco más sobre la carta de Nicodemo y el profundo impacto que tiene en nuestra comprensión de la crucifixión de Jesús, te pregunto, ¿qué harás con esta revelación? ¿Qué nos impide, de hecho, buscar más verdades, cuestionar lo que sabemos y transformar la forma en que vemos la fe, la historia y nuestra propia vida? Esta es la gran provocación que nos trae esta carta. El conocimiento está a nuestra disposición, pero depende de nosotros decidir qué hacer con él. ¿Estás listo para embarcarte también en este viaje de transformación espiritual? Entonces, aprovecha para reflexionar, ¿en qué aspectos de tu vida puedes aplicar las enseñanzas que compartió Nicodemo? ¿Estás dispuesto a afrontar los conflictos internos que todos enfrentamos entre hacer lo correcto y seguir las expectativas? Aplique este conocimiento y, lo más importante, continúe explorando estas preguntas profundas.
Si te gustó lo que aprendiste hoy, suscríbete al canal y activa las notificaciones para no perderte el próximo contenido, que traerá aún más revelaciones y enseñanzas sobre el cristianismo primitivo y las historias que dieron forma a nuestra fe.